Okay. Hello, good morning. Listo, bien. Entonces, con el fin o el propósito de este video es para aclarar algunas dudas acerca de los temas o la temática y cómo va a ser el día de la competencia, o si a algún chico le ha quedado alguna duda referente a los temas que hemos estado implementando o aplicando. Entonces con esto pues puedan llenar esos vacíos que tienen. Entonces lo primordial que le va a aparecer en la competencia es que el estudiante debe saberse los pronombres personales, ¿sí? El estudiante que no sepa los pronombres personales o que no sepa diferenciar o el significado, creo que va a tener un pequeño problema, porque como dije anteriormente, de eso se va a tratar. ¿Listo? Que el estudiante identifique, que el estudiante sepa lo que es pronombre personal. Los pronombres personales son estos señores acá donde está la flechita, ¿sí? Que es I, you, he, she, it. Estos son algunos. Ahorita vamos a ver a we, you y they. Entonces, I, ¿sí? Significa yo. You significa tú o ustedes. He significa él. She significa ella. It significa eso o esos. We significa nosotros. Y acá usted me pregunta, teacher, ¿pero por qué hay dos? Porque, como te dije al principio, tiene dos significados, para singular y para plural. Entonces, you, en este caso, digamos que acá lo vamos a tomar como tú. Y el de acá lo vamos a tomar como ustedes. No quiere decir que está repitiendo, no, sino que tiene dos significados. Trabaja como singular y trabaja como plural. Entonces, vamos con el último, que es they, que es ellos. ¿Sí? Entonces, eso es lo principal que el estudiante debe saber, los pronombres. Entonces, si miramos acá dice singular, quiere decir que estos son singulares. Si no sabemos qué es singulares, entonces cuando estamos hablando de una cosa, ¿sí? Y plurales es cuando estamos hablando de varias cosas. ¿Listo? Entonces, para los singulares va a haber am, siempre va a ir con I. Eso es lo primordial. Recuerda que I significa yo. Siempre am va a ir con I, ¿cierto? Excelente. Entonces, miremos. Am va a ir con I siempre. You, como es singular, tú va a ir con are. Esos señores que llaman tercera persona, siempre va a ir con is, ¿sí? Entonces, por eso se repite acá 3 veces is. En el caso de plural, para todos los plurales va a ir are. We are, you are, they are. El estudiante que identifique y conjugue, ¿listo? Y no tenga ningún problema a la hora de conjugación de los pronombres y verbo to be, no va a tener ningún problema a la hora de aplicar la competencia. ¿Por qué? Porque eso se va a tratar la competencia. El estudiante identifica, conoce y sabe los pronombres, y a la hora de conjugarlos con el verbo to be, que son estos señores de acá, ¿listo? Estos señores que estoy acá señalando, estos son verbo to be, ¿listo? Como dice acá, verbo to be. Entonces el estudiante que sepa estas dos cosas va a saber lo otro. ¿Por qué? Porque en pocas palabras de esto se va a tratar la competencia, de eso se va a basar, que el estudiante sepa esas dos cosas. Porque más adelante cuando miremos there is, más adelante cuando miremos otro tema, créanme que siempre se va a relacionar con los pronombres y con el verbo to be. Entonces, ¿seguido de qué? Seguido de un complemento. Esa es la forma afirmativa. Si miramos acá, cuando hacemos una oración en negación o en interrogación, miramos que la forma afirmativa se parece un poco, ¿listo? Esta se parece un poco a la negación, y más abajo va a estar la interrogación. Entonces, se parece un poco a la positiva. ¿Por qué? Porque para negación e interrogación solamente le vamos a agregar algo, ¿sí? O vamos a cambiar de puesto algo, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco. Entonces, esta es la forma afirmativa. ¿Cómo se hace una oración en modo afirmativo o modo positivo? Entonces, lo primero que debemos saber, como dije anteriormente, un pronombre. Colocamos el pronombre. Cualquiera de los 8 pronombres que están acá, colocamos uno, ¿sí? ¿Seguido de qué? Del verbo to be correcto, de la forma correcta con su pronombre. ¿Listo? En este caso, digamos que vamos a colocar acá you, colocamos you, después colocamos are,
y después colocamos un complemento, ¿sí? Entonces, tú estás en la escuela, ¿sí? Así, de sencillo, solamente es jugar con esto y jugar con el complemento. El complemento lo hemos visto mucho en sellitos, actividades, fotocopias, y además cuando se me piden que teacher, cómo se dice escuela, cómo se dice cama, siempre se lo escribo en el tablero. Entonces ese vocabulario lo deben tener en su cuaderno. Después, ¿qué? Si miramos acá, está el modo negativo, ¿sí? Acá el modo negativo, ¿sí? Este modo negativo, como dije anterior, es algo parecido a lo positivo. Lo único de raro que tiene, si ustedes lo pueden ver, es que tiene un not, ¿sí? ¿Que por qué tiene el not? Tiene el not porque es negativa. Si no tuviera el not, sería positiva, ¿sí? Si el estudiante ya sabe los pronombres, si el estudiante ya sabe el verbo to be, va a ser muy fácil a la hora de realizar oraciones en negación e interrogación, porque lo único que van a agregar es la negación not. De resto lo van a dejar igual. Es decir, que si yo quiero convertir esta oración de acá, ¿sí? Esta oración de acá en negación, lo único que debo colocar es acá donde está esa flechita verde, listo, la que estoy señalando acá en este punto, deben colocar el not. Y ya la oración queda negativa. Es lo único que debe hacer. Por eso se dice que el estudiante que sabe hacer oraciones en afirmativa, es decir, positiva, listo, sabe hacer oraciones en negación o interrogación. Entonces, colocamos el not, listo. Esa es la forma larga con el not, ¿sí? Como está acá, con el not. Forma larga, not. Entonces, colocamos el not, ya queda oración en negación. ¿Que cómo hago para convertir, digamos, esta oración en positivo en negación? Lo mismo, voy a colocar a este lado, voy a colocar la negación, siempre. En todo este lado voy a colocar la negación y convierto la oración que está en positiva en negación. Le coloco solamente el not y ya, todas, no, listo. Entonces, usted miran a este lado, va a haber un apóstol, una comita acá, listo, que se refiere que esa es la forma corta de la negación. Es decir, si la forma larga, quedaría así, ¿sí? Is not. Si usted la quiere hacer la forma corta, pues coloca isn't. ¿Qué significa? Significa lo mismo, sino que acá trajan la forma larga y acá la corta, ¿sí? No quiere decir que no se pueda escribir ambas, sí, ambas cualquiera, al momento de aplicar cualquier examen o incluso cuando se vayan a hablar, pueden utilizar las dos. La única diferencia es que esta se utiliza más en la escritura y la de acá, ¿sí? Y esta señora se utiliza más a la hora de hablar. Pero las dos está bien, no hay ningún inconveniente. A la hora de utilizar are, recuerden, mira, esta es la forma afirmativa y esta la forma larga, corta, larga. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren colocar así, lo pueden colocar. O si lo quieren colocar así, también lo pueden colocar y no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Recuerden, si sabemos hacer oraciones en afirmativa, sabemos hacer oración negativa. ¿Qué es lo único nuevo? El not. ¿Sí? El not acá en el verbo to be. Entonces sería, they aren't noisy. Ellos no están, ¿no están qué? Haciendo ruido, ¿cierto? Digamos, you aren't teachers. Usted no es, o ustedes no son profesores. We aren't late. Nosotros llegamos o llegamos tarde, ¿sí? En el caso de is, entonces colocamos, she isn't a pilot. Entonces, ella no es un piloto. Si fuera positiva sería, ella es un piloto. En este caso acá, she is a nurse. Ella es una enfermera. It is a big. Esto es grande, ¿sí? He is angry. ¿Listo? ¿Qué pasa con hungry? Hungry es hambriento. ¿Listo? Entonces, él está hambriento, ¿sí? Algo fácil. Entonces, un pequeño repasito así. El que sabe hacer oraciones en positiva, sabe hacer oraciones en negación. ¿Listo? Vamos a ver acá en pregunta. ¿Cómo será en pregunta? En pregunta es súper fácil. Como le decía anteriormente, solamente es saber cómo hacer oraciones en positiva, porque eso nos vamos a basar para hacer oraciones en negación e interrogación. Entonces, como le decía, la negación y la interrogación es lo mismo que positiva, solamente es colocar algo o cambiar algo de puesto. En el caso de negación,
vamos a cambiar de puesto el verbo to be. Recuerda que el verbo to be, ¿listo? Es lo que is, are y am, ¿sí? Lo que está acá. Mira, este es el verbo to be. Este es el verbo to be, ¿sí? Entonces lo vamos a cambiar de puesto. En modo afirmativa, quedaría they are happy. Ellos están felices, ¿sí? Pero en pregunta, el verbo to be pasa de primero. Entonces sería are they happy. Y si no hay pregunta, mucho cuidado que este señor, por favor, este signo, que no se le olvide. Porque la oración puede estar perfecta, pero si se le olvida a ese señor, la oración queda mal. Entonces recuerda, solamente es pasar el are al principio y ya convertimos la afirmativa en interrogativa. Lo mismo con el is. Recuerda, pasamos el is adelante y ya queda la oración en interrogativa. Bueno, entonces en este caso de acá, que dice, is she rich? Ella es adinerada, ella es rica, ¿sí? Para pregunta, quedaría forma corta, quedaría yes, she is. ¿Listo? Eso se refiere que, digamos, a mi pregunta, teacher, no sé, ¿ella es adinerada, ella es rica? Yo digo, sí, ella es. Para no decir, sí, ella es rica, solo digo, sí, ella es. En el modo de negación, sí, coloco no. She isn't, forma corta de negación. Mucho que por favor no se le olvide esta comita que está acá. Esta comita que está acá, por favor, que no se le olvide colocarla, separarla, porque si hace la oración y no coloca esta coma, la oración te queda mal, igual acá como el signo. ¿Listo? En el modo del are, lo mismo contestar. Entonces, dicen, ¿are they happy? ¿Están ellos felices? Yo digo, yes, they are. Sí, ellos están. ¿Están qué? Lo que me están preguntando. Felices. En negación, yo coloco no, coma, they are. No, ellos no están. ¿Sí? Entonces, mucho ojo con eso. Recuerde, la misma afirmativa es para negación e interrogación. Solamente es cambiar y agregar algo nuevo. En el caso de negación, agregamos el not, ¿sí? El not. En el caso de interrogación, solamente cambiamos el verbo to be, ¿sí? El verbo to be lo cambiamos adelante. Entonces, pasamos de afirmativa a question, ¿sí? Entonces, por eso el verbo to be está acá adelante y no está como debería estar, que es de segundo, después del pronombre, está siempre acá de primero. Bueno, es una parte de la competencia, que el estudiante sepa dominar los pronombres y verbo to be. Después que, después de esto, después que el estudiante sepa dominar verbo to be y combinarlo y conjugarlo con sus pronombres, ¿sí? De modo afirmativo, negativo, interrogativo, viene otra parte, que es una parte de lectura relacionada con el verbo to be, ¿sí? Siempre se va a relacionar todo con el verbo to be. Entonces, sigue esta parte de acá, que son las prepositions place, son preposiciones del lugar. Cuando miramos las preposiciones del lugar, siempre yo trato de relacionar el tema siguiente con el tema anterior. Entonces siempre todo va a estar enlazado, ¿sí?, con el tema anterior. Entonces en este tema vamos a utilizar también verbo to be y los pronombres. ¿Listo? En algunos casos. En este momento miramos un gatico, un pajarito, dentro, fuera, al lado, al frente, ¿sí?, de una caja. Entonces under, ¿sí?, under significa debajo. Entonces esa señora de acá, under, voy a colocar acá, la voy a subrayar, una flechita acá, under, es debajo, ¿sí? Por eso el gato está debajo. Después miramos, chicos, que está between, ¿sí? Between es entre, ¿sí? Por eso el pajarito está entre las dos cajas. Después miramos acá out, que es afuera, o close, close to, que es como enseguida de, ¿sí? In o inside, que se refiere a lo mismo, que es dentro de. Above, que es encima de, pero es encima, pero sin tocar. Por eso el pajarito está acá y no está tocando la caja. Es muy referente, es totalmente diferente a on, que on es encima, pero es tocando. ¿Sí? Por eso el pajarito está tocando acá en la caja. Above es encima, pero es algo que está encima de algo sin tocarlo. Puede ser una lámpara que está en la mesa, está encima de la mesa, pero no la está tocando. Entonces el plato está tocando la mesa, ahí utilizamos on. Esa es la diferencia de estos dos, ¿listo? Above y on, que significa lo mismo, encima.
behind, que es detrás, in front of, que es al frente de. ¿Listo? Yo sé que hemos visto muchas preposiciones, pero me voy a enfocar en estas esenciales para que tenga más o menos una idea de cómo utilizar las preposiciones, ¿sí? Al final de este video se va a aplicar como unas actividades donde se la van a, pues con ayuda de la información anterior, la van a resolver. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cómo hacer oraciones. Lo primordial es que necesitamos un sujeto, ¿sí? Un sujeto quiere decir una persona, un animal, una cosa, algo a quien se le recaiga esa acción que se va a hacer. Entonces, digamos que voy a colocar, en este caso, el gato, ¿sí? Voy a colocar the blue cat, colocamos. Entonces, el gato azul, coloco verbo to be. Como estoy hablando de un gato, pues coloco is. Si estuviera hablando de varios gatos, digamos que acá estuviera una S, esta S acá, esta S, colocaría are. Pero como voy a hablar solamente de un gato, entonces coloco is. Entonces, el gato azul está, ahí puedo colocar cualquiera, entonces voy a colocar que on. Entonces el gato está sobre la caja, ¿sí? Box, que es caja. Entonces si revisamos, ¿listo? ¿Qué haría la oración? Súper fácil. Que the blue cat is on the box. Que el gato está sobre la caja. Entonces, si miramos acá, ¿qué utilizamos del tema anterior? Utilizamos verbo to be, ¿sí? Míralo acá, verbo to be. ¿Qué más utilicé? Utilicé la preposición. ¿Y qué más utilicé? Complemento y un sujeto, que sería el gato. Entonces, el gato, acá está escondida la T, pero acá está la T. Entonces, el gato azul está sobre la caja. ¿Listo? Entonces, así se hacen oraciones en modo afirmativo. ¿Qué modo interrogativo? Es algo parecido. Como le decía anteriormente, el estudiante que sabe hacer oraciones en modo afirmativo las hace en negativo. Solamente es conjugar lo anterior aprendido y hacer oraciones en negación. Entonces voy a hacer una oración acá en negación, utilizando, digamos, un pronombre, para que no mire que solamente se hacen con animales o con cosas. Digamos, they, para utilizar are. Entonces, ellos, coloco el verbo to be correspondiente, que es are. Ellos están, ¿sí? ¿Están dónde? Coloco cualquiera, puedo colocar cualquiera, no es que tengo ya pues preparado esto y va a ser, no, puedo colocar cualquiera. Entonces, they are, voy a colocar in front of, y coloco, ¿qué más coloco? ¿Qué más coloco? Coloco el complemento, ¿sí? Coloco, they are in front of, entonces, ¿qué dice acá? Ellos están al frente ¿del qué? In front of the English teacher. Entonces, que ellos están al frente del profesor de inglés, ¿sí? Así quedaría la oración. ¿Cómo quedaría la oración? En modo afirmativo. They are, ellos, recuerda, coloqué acá el pronombre correspondiente, ¿más qué? Más el verbo to be, más la preposición que es in front of, más complemento. Cuando quiero hacer una oración en negación, muy sencillo. Después del verbo to be, es decir, acá, entre los dos, tiene que ir la negación. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, they are not in front of the English teacher. ¿Sí? Acá, recuerdan, acá va a ir la negación. Acá, a mitad de estos dos. Sea que usted quiera utilizar la forma corta o larga. ¿Listo? Entonces, ¿será que podemos hacer interrogación con eso? Sí, claro, podemos hacer modo interrogación. Entonces, solamente es pasar el verbo to be, pasarlo adelante. Entonces voy a hacer una oración.
coloco con is. Entonces, is, he, está él, coloco cualquiera, vamos a colocar in como preposición, está él, dentro, ¿sí? ¿Dentro de qué? De mi casa, my house. Entonces, si me pregunta, no se lo olvide, esencial. Entonces, está él dentro de mi casa. Listo, entonces ya saben, acá está la forma afirmativa, la forma negativa y la forma interrogativa, que si ponemos cuidado y si colocamos atención, ¿listo? Miramos que la forma afirmativa y la forma interrogativa y negativa, que es esta, sino que acá le falta not, recuerde que acá debe ir, ¿listo? Es casi lo mismo, solamente es que acá colocamos el not y acá cambiamos el verbo to be, ¿listo? De posición, es la única diferencia que hay. Entonces así se hacen oraciones utilizando el tema anterior. Bueno, van dos temas con esos, ¿listo? Que van a ir ahí en la aplicación de la competencia, a la hora que se van a aplicar. Vamos a ver qué, el there is y el there are. El there is y el there are, si lo pasamos, o sea, el inglés no es traducir, el inglés es interpretar. Por eso, si traducimos, algunas oraciones nos quedan mal porque el inglés no es traducir, sino interpretar. Entonces, en este caso, el there is, vamos a colocar que el there is, que está acá arriba, ¿sí? Y el there are van a significar hay, ¿listo? Hay en singular y hay en plural. Entonces, cuando hablo de singular y plural, recuerda que singular es para hablar de una cosa, plural es para hablar de varias cosas. Entonces, dice acá, en la primera oración, está acá, ¿listo? Dice, there is. Entonces, yo coloco there is, es porque tengo que utilizar solamente una cosa, no varias. ¿Listo? Mucho ojo con eso. Entonces, yo coloco there is, ¿sí? Coloqué there is, o esa there is, y tengo que colocar algo singular, como está acá, mira, singular. ¿Listo? No puedo colocar algo plural. Si quiero colocar algo plural, como está acá, ¿listo? Debo colocar are. ¿Listo? Digamos, casas, gatos, humanos, personas, etc. ¿Listo? Pero si quiero colocar una persona, una casa, ¿listo? Una mesa, coloco is, que se refiere a singular. ¿Listo? Entonces, que hay un gato. ¿Cómo hacemos esta oración? Que hay un gato. Sencillo, siempre utilizando el tema anterior. Entonces voy a colocar acá, que hay un gato. Entonces coloco, there is a cat. Hay un gato. Así de fácil. ¿Que la quiero hacer negación? Listo, pues coloco, there is not a cat. Es siempre jugando con la positiva. Teachers, que la quiero colocar más corta. Listo, recuerda el modo de negación corto, que es esta. Sencillo. Pero si quiero colocar que son varios gatos, entonces coloco there are, listo, a cat. Y esto lo borro acá. Hay gatos, o coloco hay muchos gatos para que suene mejor. Hay many cats in my house. ¿Listo? In my house. Así sencillo. Si quiero colocar en modo de pregunta, recuerda que siempre el verbo to be va a ir adelante. Entonces, is va a ir adelante. Is, coloco there y coloco el objeto que voy a mencionar. Digamos que voy a mencionar mesas. Entonces coloco tables. Pero si coloco mesas, ese señor de acá debe ser are. Pero si coloco una mesa, entonces le quito la S, le coloco la de acá, ¿sí? Si la palabra que inicia es una consonante, coloco A. Si la que inicia es una vocal, coloco AN, como así, sencillo. Que si voy a utilizar una palabra y comienza en consonante, coloco A, y si comienza con vocal, AN. Como así, sencillo, mira. Apple comienza en vocal.
¿sí? Por eso coloco an. Pero si yo utilizo, digamos, silla, que es chair, entonces debo quitar la n, ¿listo? Hay una silla, digamos lo mismo, en mi casa, my house, y le coloco signo de pregunta, para que quede de forma correcta. Así se hace oración en modo afirmativo, negativo e interrogativo, ¿listo? Entonces, mucho ojo y espero que hayan colocado mucha atención sobre eso. Entonces voy a hacer una pequeña retroalimentación así rapidito, ¿listo? Para que recuerden lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, ¿qué fue lo primero que vimos? Verbo to be. El estudiante quiere saber los pronombres personales que están acá, estos señores de acá, combinados y conjugados, ¿listo? Con el verbo to be. Después, complemento. Complemento es el vocabulario que el chico ha adquirido durante las lecciones previas. Lo primero. Lo segundo, debe saber hacer oraciones en modo negativo e interrogativo. ¿Listo? Acá se hace en modo negativo. Esta es la forma corta, esta es la larga. Pero igual lo mismo. Que si miramos el modo afirmativo, negativo, interrogativo se parecen mucho. Se basan siempre en modo afirmativo. Que lo único es que acá agregan en modo negativo negación. Y acá en interrogativa solamente cambian de lugar el verbo to be hacia adelante. ¿Listo? Lo segundo que es, vimos preposiciones de lugar. Preposition of place. ¿Se refiere a qué? Se refiere a unas palabritas, ¿listo? Que debemos colocar para realizar oraciones. ¿Que cómo lo hacemos? Lo hacemos sabiendo pronombres personales, que son esto, sabiendo verbo to be, saberlo bien, conjugar. Entonces, a la hora de acá, colocamos un pronombre, colocamos verbo to be, colocamos la preposición y colocamos el complemento. ¿Listo? ¿Qué más vimos? Vimos el there is y el there are. ¿Estos dos qué significa? Significa hay. ¿Qué por qué hay dos? Porque uno es para singular y el otro es para plural. ¿Qué singular qué es? Singular es cuando estamos hablando de una cosa y plural cuando estamos hablando de varias cosas. ¿Qué cómo se hace oraciones en afirmativa? Sencillo, colocamos there is, colocamos, sea there is o there are, colocamos la cosa o lo que vamos a hablar y listo. Modo negativa, colocamos después del verbo to be, colocamos la negación y listo, punto al final. Interrogación, sencillo, pasamos, listo, cambiamos de posición el verbo to be hacia adelante y signo de interrogación al comienzo. Así de sencilla. ¿Listo? Entonces, también un poquito de how many, how much, pero esto no le aparece mucho, ¿sí? Ya sabe que how many, how much es para cuántos, how many es para las cosas contables, how much para las cosas incontables. ¿Listo? ¿Y qué significa? Significa cuántos, ¿sí? Por eso dice acá en la segunda, how many students are there in your class? ¿Cuántos estudiantes hay en su clase? Como mira que es pregunta, entonces por eso el are lo van a colocar acá de primero y no de segundo. ¿Listo? Y siempre el objeto que van a hablar va de segundo siempre y cuando utilicen how many o how much. Si no utilizan esto y quieren hacer oraciones así de sencillas, pues el verbo to be va después de ellos en modo afirmativo, interrogación va así y en pregunta siempre va adelante. ¿Listo? Y el objeto, lo que vayas a hablar, siempre va después del verbo to be. ¿Listo, chicos? Pues entonces espero que haya aclarado muchas dudas o algo. Si entendieron o quedaron un poquito más de enredado o algo así, entonces me escriben o algo y espero poderle solucionar los inconvenientes o alguna duda que tenga referente a los temas que acabamos de mirar. ¿Listo, chicos? Entonces, bye bye, espero que hayan entendido.